Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. Les saludo a través de la Comisión de Educación Continua de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central. Mi nombre es Edison Jaramillo. Estamos el día de hoy, 14 de noviembre del 2023, en el cual estamos recordando una fecha importante relacionada con la diabetes, una de las principales enfermedades a nivel mundial que ha cobrado la vida de muchas personas. Y no solamente la vida, sino que también tenemos problemas económicos a causa de esta enfermedad. Por lo tanto, era muy importante hablar de esto, pero abordar la diabetes es un tema muy complejo. Por lo tanto, hemos invitado a un experto. Carito. Siendo así, y conmemorando un día tan importante como es el Día de la Diabetes, vamos a presentar a nuestro ponente, el doctor Luis Salazar Vera, quien es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador, especialista en Medicina Interna y Endocrinología, también por la Universidad de Buenos Aires, y posee una maestría en Bioquímica Endocrinológica por la Universidad Austral de Argentina. Es jefe del Servicio de Endocrinología en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, médico asociado del Hospital Metropolitano, especialista en el Centro Integral de Endocrinología y Diabetes Endocare y profesor e investigador de la Universidad Central del Ecuador y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quien el día de hoy nos va a aclarar el tema sobre la diabetes, considerando que el día de hoy, 14 de noviembre, conmemoramos el Día de la Diabetes. Doctor Salazar, muy buenos días. Muy buenos días a los compañeros con los que puedo compartir ahora este diálogo, que esperamos sea un diálogo cordial, lleno de interrogantes, lleno de aportes también a la comunidad que nos escucha. Es para mí un placer estar acá desde ya, comprometido ahora y en adelante para difundir el conocimiento médico y un placer todavía más grande volver a la Universidad Central del Ecuador, que es mi alma mater. Mucho gusto. Iniciemos. ¿Por qué el día de hoy se celebra el Día de la Diabetes? ¿Qué ocurrió? Esto hace referencia al equipo de investigadores que a inicios del siglo XX develaron, describieron la fisiología de la insulina y además posibilitaron que la insulina sea aislada y sea utilizada por primera vez en un paciente con diabetes. Démonos cuenta que en los albores del siglo XX no existían tratamientos más allá de una restricción calórica, más allá de dietas muy estrictas para las personas que tenían diabetes mellitus. Y en esa época el grupo de Banting y Best, que posteriormente serían reconocidos con el Premio Nobel de Medicina, se dieron cuenta haciendo experimentos en animales de esta sustancia que regula el metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y grasas, que es la insulina, y posteriormente pudieron aislar la insulina y utilizarla en un paciente. Y desde ese momento, como digo, haciendo referencia al inicio de el uso de la insulina como un medicamento ya, se empezaron a salvar vidas. Posteriormente, ya en décadas más recientes, se eligió el 14 de noviembre como el día de conmemoración y lucha en contra de la diabetes. Entonces, es desde a partir de aproximadamente 1999, si no estoy mal, que venimos celebrando el Día de la Diabetes. Y es alrededor del 2016 en que se ha hecho la concientización como tal del Día Mundial de la Diabetes, si no estoy mal, ¿ya? Pero hay que considerar que no es una sola entidad de la diabetes, porque existen muchos tipos de diabetes. Entonces, ¿nos podría hablar, doctor, cuántos tipos de diabetes tenemos identificadas? Tal cual. Es en una clasificación a grosso modo, nosotros tenemos dos tipos principales de diabetes, aunque hay muchas variantes y ahora se está investigando muchísimo más con la medicina personalizada y ayudados por la genética y la biología molecular a caracterizar más tipos de diabetes. Pero una división grande y más sencilla es la que nos coloca en la diabetes mellitus tipo 1 es aquella en donde la célula beta, que es de donde se produce insulina en el páncreas de las personas, deja de funcionar más que nada porque se destruye por un ataque inmunológico. Una enfermedad autoinmune, la diabetes mellitus tipo 1, en donde la persona deja de tener insulina circulante en cantidades suficientes y se produce hiperglucemia. En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, el grupo predominante, el grupo más frecuente de personas que tienen diabetes, padecen diabetes mellitus tipo 2,
Hablamos en cambio de una dualidad fisiopatológica, es decir, de dos elementos. Por un lado, que la célula beta, que el origen de la insulina, no pueda suplir las necesidades a nivel periférico de la hormona, y por otro lado, de un fenómeno de insulinoresistencia, es decir, que habiendo insulina, esta no puede hacer sus efectos normales. Cuando se juntan estas dos cosas, en el caso de la diabetes tipo 2, falla de célula beta y la insulinoresistencia, tenemos la hiperglucemia crónica que caracteriza a la diabetes en general, es decir, tener niveles altos de azúcar de forma crónica. Y doctor, una diabetes que también debemos considerar y tenemos que tener presente y que la población la debe tener presente, y no sé si me puede aclarar, es la diabetes gestacional. Totalmente. Sí, es súper importante porque es una forma de diabetes que es muy subdiagnosticada, deja de identificarse y por lo tanto las personas que la padecen, las madres y más aún sus criaturas, padecen las consecuencias de la diabetes gestacional. Este cae en un tipo de diabetes que no es la tipo 1, no es la tipo 2. Netamente hay un espacio para clasificación de diabetes gestacional, pero es la diabetes que aparece junto con el embarazo, en especial luego de la semana 20. Y hay muchísimo que hacer y comentar sobre prevención, pero en particular una identificación a tiempo de la diabetes gestacional y un tratamiento que no es complejo en la mayoría de las pacientes, nos arroja resultados positivos. Empezamos con una persona que se encuentra sana, por ejemplo. Entre los estudiantes también hemos aprendido en la medicina que hay tres signos clave que nos recuerdan, nos podrían hacer mención a la diabetes, que sería la manera en que diagnosticaríamos: polidipsia, poliuria y polifagia. ¿Qué comentario tendría al respecto? Es excelente tu acotación porque cuando una persona padece de forma crónica y además severa una elevación del azúcar en su sangre, la hiperglucemia crónica, puede llegar a tener estos signos y síntomas de la glucosa muy alta: poliuria, polifagia, pérdida de peso. Y sin embargo, no tenemos que esperar a que las personas nos lleguen con este síndrome a las salas de emergencia, a la atención primaria, a cualquier consultorio donde atendamos pacientes, porque en general es tardío. La persona puede tener diabetes durante años o incluso décadas sin manifestaciones de ningún tipo. Y lo que tenemos que tratar de hacer es identificar personas con factores de riesgo y hacer estudios a esas personas para llegar antes de que la persona tenga ya este síndrome hiperglucémico. Y entonces, doctor, ¿cuáles serían los factores de riesgo que deben identificar los pacientes para decir que pueden estar en riesgo de desarrollar una diabetes? Esa es la cuestión más importante porque nosotros no debemos, como endocrinólogos o como médicos internistas, y peor aún en un hospital de tercer nivel como es el Eugenio Espejo, diagnosticar la diabetes. La diabetes se tiene que identificar tempranamente en los centros de atención primaria en salud y más aún prevenir y promocionar la salud desde el primer nivel de atención y más aún desde la comunidad. Las personas que se encuentran en riesgo acumulan a lo largo de su vida los siguientes factores: obesidad, sedentarismo. Las personas que vivían en un ámbito rural y se trasladan a la ciudad están en más riesgo de tener diabetes. Ya por el mismo hecho de ser hispanos y mestizos, nosotros tenemos más riesgo de tener diabetes en los países de Hispanoamérica. La mala alimentación, una dieta con predominio de grasas, de hidratos de carbono, nos expone desde luego a más obesidad, pero también, aunque no haya un peso que se categorice como obesidad, a tener más riesgo de diabetes. Las mujeres que tuvieron diabetes gestacional, ellas mismas y sus criaturas, tienen después de años más riesgo de tener diabetes. Y desde luego, estas son cuestiones que no son culpa de la persona en sí mismo. Solemos vivir en ambientes obesogénicos, donde, por ejemplo, realizar actividad física en espacios que no son amigables, donde hay inseguridad ciudadana, es más difícil y esto nos arroja al sedentarismo. La pandemia por COVID-19 impactó negativamente también en esto, en la alimentación de las personas, en la actividad física de las personas, en el estrés. Una persona que duerme mal, que tiene estrés crónico, que no tiene asegurada una seguridad laboral, una seguridad alimentaria, la tranquilidad de que sus hijos estén bien educados y atendidos con salud pública, todo esto va a generar estrés crónico y esto
tiene impacto sobre la incidencia de enfermedades no transmisibles, donde está la diabetes, obesidad, hipertensión arterial. Es muy importante, por lo tanto, reconocer estos factores de riesgo y realizar estudios de pesquisa para identificar tempranamente las personas con diabetes. Una persona que tiene antecedentes, por ejemplo, en la familia, muchos de nosotros tenemos padres, abuelitos que tienen la diabetes, y los pacientes nos preguntan, ¿hay algo que yo pueda hacer, hay algún medicamento que yo pueda tomar para evitar tener diabetes? Este es un factor de riesgo que bien tú lo señalas, yo no lo había mencionado, pero hay factores de riesgo modificables respecto a la diabetes mellitus y factores de riesgo no modificables. Modificables claramente la actividad física, el plan alimentario. En los no modificables tenemos la parte genética. Si nosotros somos hijos de una madre con diabetes, no lo podemos cambiar. Si nosotros somos hijos de una madre y un padre con diabetes, es mayor la posibilidad de que nosotros mismos tengamos diabetes. Pero la parte genética no es una condena que sí o sí se va a aparecer en la vida de las personas como enfermedad. Si una persona tiene antecedentes de diabetes en la familia, su riesgo de diabetes se reduce cuando tiene un peso saludable, un plan alimentario adecuado para ella y además actividad física. Entonces, definitivamente, la persona que tiene parientes, personas de primero y segundo grado de consanguinidad con diabetes, no está condenada a tener diabetes, pero tiene mayor riesgo. Y en efecto, hay conductas saludables que se pueden implementar, cambios en el estilo de vida principalmente, para poder hacer prevención. E incluso medicamentos como la metformina, bien indicada en ciertos pacientes de alto riesgo de tener diabetes. Dos preguntas ahí. La primera, abordó un poco la teoría de la epigenética, ¿no? Que nos hablaba de que no necesariamente porque tenemos herencia vamos a tener factores genéticos, debemos tener la enfermedad. Hay una manera en que el contexto de nuestros hábitos y nuestras costumbres puede modificar esto, ¿ok? La segunda pregunta era, usted acaba de mencionar la metformina. Yo soy médico de primer nivel y el ministerio y en algunos lugares nos han recomendado tener, por ejemplo, nuestras guías de práctica clínica y dentro de ellas la que es más accesible es la del AJA y si no estoy mal, no se menciona mucho lo de la metformina. Nosotros tenemos que tratar de ver cuál normativa, cuál guía, cuál protocolo lo adaptamos mejor a nuestras realidades. Hay, por ejemplo, lo que se refiere a diabetes, la Asociación Latinoamericana de Diabetes reconoce una lista de factores de riesgo que las personas hispanas y mestizas tenemos, que en cambio no tienen las personas en otras latitudes, en Europa o Norteamérica, las personas caucásicas. Y lo mismo para el manejo de la diabetes. Y a mí no me gusta mucho el término prediabetes porque es un nombre que tiende a patologizar a una persona y podríamos hablar mejor de personas en moderado, alto o muy alto riesgo de diabetes, y esto se puede categorizar con instrumentos, por ejemplo, el FINRISC o FINE-RISC, que es un cuestionario, preguntas, y que recoge además datos de la antropometría tan fáciles de medir como talla, peso y perímetro de cintura, en donde podemos ubicar a las personas en riesgo moderado, alto o muy alto de tener diabetes, bajo también, y las personas que tengan alto o muy alto riesgo de tener diabetes deberían primero implementar hábitos de cambios en el estilo de vida y segundo, podrían tener acceso o deberían tener acceso a algún medicamento. En este caso hay muchísimos estudios, incluso metaanálisis. El principal estudio respecto a prevención de diabetes que utilizó fármacos es el de Diabetes Prevention Program, el DPP, y que demostró que un recurso para prevención de diabetes era la metformina a dosis óptimas, más de 1500 miligramos, mayor o igual a esa dosis. Pero lo que más perdura y lo que más efectos tiene para prevención de diabetes no es la metformina, sino los cambios en el estilo de vida, sostenidos, programados y que el paciente pueda adherir en el largo plazo. Respecto a eso, las guías, perdón, la última pregunta, respecto a eso, las guías, ¿qué guías de manejo nos recomendaría? Creo que mencioné la AJA, es la ADA, la que... Yo, en particular, para países hispanos, no recomiendo que, por lo menos en primer nivel de atención en salud, sigamos guías norteamericanas porque parten de un esquema de salud totalmente privatizado. En el caso de nosotros no lo es así. Parten de la disponibilidad de fármacos que en el Ecuador no los tenemos.
Algunos de ellos no están y no estarán disponibles sino en años o muchos años, y parte de una concepción para mí patologizante. Existen guías de diabetes, en cambio, canadienses, donde hablamos de una medicina socializada y donde la medicina se concibe como un derecho. Hablamos de las guías, por ejemplo, de los institutos de salud o las guías de NICE de Reino Unido, y hablamos de una guía que se encuentra en español de la red GDPS y que además es de médicos familiares y que está disponible en un formato amigable, incluso gráfico, en el Internet, en donde una guía española, también de una salud que se encuentra socializada, también donde se concibe la salud como un derecho, que podríamos tratar de adaptarla. Y eso es lo que yo pienso que las autoridades en salud, tomadoras de decisiones y de normatización, deberían aportarnos para el primer nivel de atención. Si bien existe una guía de diabetes del 2017 del Ministerio de Salud Pública, no existe lo que tú estás mencionando, una guía para prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Nos dan una guía para tratar enfermos, pero no dan una guía de salutogénesis, una guía de promoción y prevención. Esos pasos seguramente no los tenemos claros y tenemos que recurrir a guías internacionales. Las peores guías son las que podemos adaptar de países donde existen incluso mal gasto de recursos y adaptarlas a nosotros, donde tenemos que optimizar recursos y los tenemos más escasos. Sin embargo, desde la comunidad, desde la promoción y prevención, sí se puede hacer impacto en salud pública, y eso está demostrado en modelos donde, por ejemplo, aquí en el Ecuador, en el Puyo, en el Hospital del Puyo, por lúcidos diabetólogos como el doctor Mora Brito, se ha empezado a impactar en salud, a no solamente tratar bien a las personas con diabetes, sino a hacer prevención. Y eso es lo que quisiéramos para nuestra población en general. Como usted bien lo dice, doctor, la prevención es la base para poder evitar enfermedades catastróficas como la diabetes. Porque tenemos que considerar que corresponde a la séptima causa de muerte a nivel mundial como mortalidad. Y usted habla de la prevención, y prevenir es, por ejemplo, en pacientes obesos que tienen alto riesgo de presentar diabetes a futuro. ¿Qué piensa usted de las cirugías bariátricas en cuanto a prevención, para hacer prevención de diabetes? Ya, ahí nos podemos posicionar en un espectro, ¿no es cierto?, donde hay intervenciones de alta complejidad, pero algunas de ellas pueden ser costo efectivas. La cirugía bariátrica tiene indicaciones muy puntuales, se puede aplicar en personas que tienen obesidad o que tienen obesidad y además diabetes. Personas que no tienen diabetes, pero que ya tienen un índice de masa corporal elevado, que han sido refractarios a tratamientos farmacológicos que también se pueden implementar, tienen indicación. La cirugía bariátrica no es algo que se haya descartado actualmente, cuando además ya existen fármacos para obesidad que han comprobado un alto impacto e incluso bajadas de peso tan drásticas como las que se obtienen con la cirugía bariátrica. El tema es que cuando hablamos de enfermedades crónicas no hablamos necesariamente de curación. Tanto para la diabetes, que se puede tratar con cirugía bariátrica, está contemplado en algunos escenarios, como para la obesidad, que se puede tratar con cirugía bariátrica, hablamos de remisión de la enfermedad. Si un paciente, luego de una intervención, como la cirugía bariátrica y otras adicionales, incluidos fármacos, no tiene un seguimiento adecuado, no tiene un plan alimentario personalizado y un cambio importante, drástico en el estilo de vida, la enfermedad está condenada y esa persona lamentablemente a proseguir enfermo, habiendo un beneficio inicial muy importante, pero la tasa de recaída es importante, hasta de 1/3 en pacientes después de 2 años que tienen cirugía bariátrica para volver a tener obesidad o diabetes. Entonces, ahí me parece algo que hay que remarcar, porque muchas personas, muchos médicos se pueden emocionar muchísimo con el papel de la cirugía bariátrica y de ciertos medicamentos como los análogos de GLP-1 que ahora empezaron a estar disponibles acá en el Ecuador, y en otras latitudes ustedes escucharán que colocándose una jeringuita una vez por semana, muchas personas bajan de peso, 10 kilos, 20 kilos. Definitivamente nos mantenemos en que si el origen de la obesidad y el origen de la diabetes no son atribuidos a un único factor, sino a múltiples factores, donde tiene que ver factores sociales, económicos, genéticos, epigenéticos, no se puede solucionar con una sola droga o con un solo recurso una pandemia de diabetes y obesidad que estamos viviendo. Es una enfermedad muy compleja y pretender que se cure o se maneje con un solo fármaco
es estarnos engañando respecto a la realidad del origen de la obesidad y la diabetes. Entonces, para tener éxito en este sentido, nuevamente vamos a irnos a la promoción y a la prevención. Y desde luego que son importantes tratamientos farmacológicos o cirugía bariátrica en muchos de los casos. No decimos que no, pero pretender que haya una panacea basada en estos recursos terapéuticos es irreal y yo creo que incluso irresponsable de afirmar. Ahora tenemos pacientes que ya se les ha diagnosticado la diabetes, van algún tiempo con la enfermedad, pero es complicado manejarlos en el primer nivel. Empezamos con los medicamentos, pero sucede que esa glucosa no baja. Esperamos un mes, 2 meses, sin embargo, la glucosa no baja. Empezamos a buscar más, insulinizamos o algunas cosas más. Tenemos que usar dosis de insulina subóptimas, supraóptimas, ¿no? Porque damos demasiado. ¿Qué nos recomienda ahí? ¿Qué nos podría decir? En un algoritmo donde solemos desde luego empezar con cambios del estilo de vida y donde en la mayoría de personas que ya tengan una hemoglobina glicosilada mayor a 7 se inicia también con metformina junto con cambios del estilo de vida, los pacientes no siempre responden como nosotros quisiéramos y es parte no solamente de ir sumando fármacos a lo largo del tiempo de la enfermedad, sino parte de la historia natural de la enfermedad. Cuando una persona ya llega con diabetes a una consulta, el 80% de su páncreas muchas veces está disfuncionante. Y lo que va a pasar con la suma de meses o años de enfermedad es que se tengan que necesariamente seguir sumando fármacos. La insulinización en las personas con diabetes, y hablemos de personas con diabetes tipo 2, porque de personas con diabetes tipo 1 es necesaria desde el inicio de la enfermedad, en personas con diabetes tipo 2 es una realidad. Tiene que asumirse que las personas con diabetes tipo 2 pueden necesitar insulina en algún momento de la evolución de su enfermedad. Por ejemplo, cuando se hospitalizan por una enfermedad aguda o un procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, cuando la diabetes está muy descontrolada o el paciente debuta o se estrena con diabetes. Por ejemplo, cuando, como tú dices, es parte de un escalonamiento del tratamiento. Si uno no consigue objetivos con 2 o 3 fármacos no insulínicos, debemos utilizar insulina. Y aquí algo que yo creo que lo estamos pensando nosotros es respecto a las concepciones erróneas o equivocadas de la insulina que existen en la comunidad de los pacientes en general y en la comunidad médica también. Voy a ir de lo más sencillo desde la comunidad médica. Sobrevasalizar o poner insulina basal, cuando nosotros como médicos empezamos a insulinizar a los pacientes, no nos ayuda a controlar metabólicamente, a controlar la glucemia de los pacientes y nos propende a más hipoglucemias en algunos casos. Entonces, calcular una dosis óptima de insulina basal en un tope de 0.5 unidades por kilo de la persona por día. Y si no resulta, sumar bolos de insulina rápida es la conducta que debería realizarse. Esto desde el punto de vista médico. Pero concepciones erróneas desde el punto de vista ya de la comunidad son muy frecuentes y nos limitan en el tratamiento con insulina. Por ejemplo, la señora que acude con diabetes, doctor, por favor no me ponga insulina porque desde que a mi vecina se la pusieron se quedó ciega. Porque la insulina provoca que se le dañe el riñón a mi tío que también tiene diabetes y yo tengo miedo. Descartar estas concepciones equivocadas es fundamental en la educación, en la alfabetización sanitaria que nosotros también debemos realizar. Decirle al paciente que entrando con insulina de forma oportuna, más bien lo que hacemos es prevenir esas mismas complicaciones, retinopatía y nefropatía, por ejemplo. No sé si vamos en este sentido encaminados. Hay otra pregunta más ahí. Me regreso un poquito en el tema, pero se me pasó algo importante de los pacientes. Tenemos un paciente y entre el tratamiento no farmacológico que tenemos que prescribir, tenemos lo que le decimos de cajones. Por favor, colas prohibido totalmente. Aguas con azúcar no. Hay algunos comentarios últimamente de la OMS respecto a los edulcorantes, stevia y otros más. Y también quería un comentario respecto a los jugos naturales, que muchas veces le decimos, bueno, por favor, paciente diabético, tome jugos naturales. Es súper pertinente hacer esta reflexión porque es parte de las interrogantes que nos genera a nosotros como médicos y que los pacientes nos hacen a nosotros. Punto 1. No deberíamos escoger para prevención de obesidad o de enfermedades crónicas usar edulcorantes. Deberíamos tratar de incorporar cada vez más en nuestros pacientes que el sabor azucarado
es simplemente un condimento para los alimentos. Un café con azúcar, un jugo con azúcar, una gaseosa con azúcar, no son vitales para nuestro organismo. Usar azúcar en forma de azúcar blanco, azúcar moreno, panela o miel, lo único que hace es condimentar nuestros alimentos, pero no es un condimento que sea necesario para nuestra salud o nuestra supervivencia. Los carbohidratos que finalmente se convierten en glucosa en nuestro organismo no deberían tener azúcar añadida. Nosotros no debemos enfocarnos en prohibirle al paciente todo, sino en darles alternativas. Jugos naturales. Lo malo de los jugos naturales es que viene el azúcar de la fruta exprimida como tal, y aunque no les añadimos nosotros azúcar adicionalmente, ese azúcar se incorpora en nuestro organismo y ocasiona que nuestro cuerpo haga un esfuerzo muy intenso para regular ese dulzor, el azúcar que nosotros incorporamos. Entonces, decirles a nuestros pacientes que la fruta se coma entera, que para hidratarnos utilicemos agua natural potable, que no recurramos a pensando que es mejor que el azúcar blanca, azúcar morena o panela. No es mejor, es la misma carga de calorías. Y lo que tú decías, sí, en efecto, hubo una reflexión hace no muchos meses sobre los edulcorantes no calóricos, o sea, los endulzantes, el sobrecito del endulzante que le ponemos al café, al agua aromática, al jugo. ¿Y qué es lo que se nos ha dicho? Que no está recomendado utilizarlos para prevenir obesidad. No sirve para prevenir obesidad, no sirve para prevenir diabetes. Ahora, en una persona en transición a una dieta más saludable, donde pueda acostumbrarse a beber una infusión de un agua de remedio, un agua medicinal o a tomar café sin azúcar, que pueda utilizar de forma limitada, moderada, algún edulcorante, es todavía lícito. No se recomienda que todas las personas utilicen edulcorantes. Lo que se recomienda es que disfrutemos del sabor natural de las frutas, del café, de las aguas aromáticas, sin utilizar el condimento adicional del azúcar o el edulcorante. Y que los utilicemos de forma moderada o lo menos posible. Ahora, entre utilizar 3 cucharadas de azúcar y unas 2 pastillitas o un sobre de edulcorante, probablemente lo segundo sea beneficioso en una transición a una dieta más saludable. Como se dice y como estamos viendo, la prevención es indispensable, ¿no es cierto? Entonces, mejorar el estilo de vida en cuanto a la alimentación, al realizar ejercicio, es lo más recomendable. Pero, por ejemplo, hoy en día se ve que tenemos muchas alternativas en cuanto a las dietas. Entonces, mi pregunta va, ¿qué tan recomendable es realizar dietas intermitentes o también las llamadas dietas cetogénicas sería prevención o tratamiento de la diabetes? Nosotros, si nos remontamos a lo que nos decían nuestras madres o aún nuestras abuelas, recordemos, y esto bien relacionado con su pregunta, de estas dietas especiales que han cobrado, se han cobrado popularidad o se han vuelto muy de moda en estas épocas. Nos decían, desayuna bien, toma un desayuno abundante, y ahora abundante debería traducirse más bien en equilibrado, con proteínas, carbohidratos de buena calidad para afrontar tu día, tu mañana. Almuerza, y decían, ¿qué decían nuestras abuelas? Desayuna como rey. Muy bien. Y el almuerzo como príncipe, está bien. Ahí también tener un plato equilibrado, con verduras, legumbres, con proteína, carbohidrato, hidratarnos con agua y de postre una porción de fruta. No estaría mal. Ese es el desayuno como príncipe. Y merienda como mendigo, exactamente. Una infusión, algún refrigerio, algo que sobró del almuerzo, pero casi no comer a la noche, porque en la noche vamos a estar en reposo, porque en la noche vamos a dejar de hacer actividad física e intelectual, y nuestro cuerpo no le conviene una carga calórica amplia. Lo que propone el ayuno intermitente es parecido, que tengamos espacios en donde nosotros podamos consumir con mayor o menor libertad nutrientes, pero que hagamos un ayuno un poco más prolongado. ¿Qué es lo que proponían nuestras abuelas? Es lo más saludable, es lo que deberíamos hacer. No saltear comidas. Si nosotros saltamos el almuerzo y esperamos a comer a la noche una gran carga de carbohidratos y proteínas, vamos a guardar eso y vamos a propender más fácilmente a la obesidad. Entonces, en general, los médicos no aconsejamos, por lo menos en una línea un poco más ortodoxa,
recurrir a dietas cetogénicas. No son para todas las personas. Bien asesorados por una nutricionista, podrían tener un papel en el manejo de ciertas enfermedades. Tampoco aconsejamos como una solución universal el ayuno intermitente. Una dieta balanceada, con un buen desayuno, un buen almuerzo y casi nada en la merienda, ya nos lleva a esta recomendación tradicional de nuestras abuelas y a un plato equilibrado. Tampoco contraindicamos que nosotros, por ejemplo, en el Ecuador tenemos tantas cosas, somos tan afortunados porque tenemos tantos nutrientes. Si un día queremos comer algo de la sierra, del oriente o de la costa, tenemos acceso. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos prohibido el verde, la yuca, el mote, el choclo, el tostado, el camote, todos son carbohidratos que podemos mezclar, el arroz, que podemos mezclar de forma equilibrada y en porciones adecuadas y podemos hacer un plato apetitoso, delicioso, que nos nutra adecuadamente y que no propendan las enfermedades crónicas. ¿Y qué me dicen de diferentes tipos de pescados que podemos tener de la sierra, del oriente, de la costa, cuando nosotros queramos, porque están cerca de nosotros, en un país pequeño como el Ecuador? Infinidad de frutas que no debemos hacerlas jugo, sino distribuirlas en 2 o 3 porciones al día. Entonces, otro mito que deberíamos tratar de derrumbar es que una dieta saludable es más cara que una dieta chatarra, que una comida ultraprocesada. Eso es algo que también, ¿qué tradiciones se han ido perdiendo? Que el cuidador, la cuidadora, el padre o la madre o las familias vayan al mercado y elijan los alimentos frescos y que eso utilicemos durante la semana. Durante la pandemia, ¿qué nos pasó? Fue más fácil levantar un teléfono y hacernos que nos traigan comida ultraprocesada a nuestros domicilios. Y por eso las cifras de diabetes mal controlada, de obesidad, pero también de depresión y otras enfermedades se dispararon con el confinamiento de la pandemia. Eso es lo que quisiéramos aprender, lo malo que nos sucedió y volver a estas conductas tradicionales que eran buenas y las hacíamos antes. Y comer como era rey, príncipe y mendigo. Ajá. Entonces, negado a hacer dietas inteligentes. Como solución universal para todas las personas, sí, negado. No, negado. Parte de la comunidad universitaria, y agradecemos su participación activa en las redes, nos mandan algunos saludos, felicitan a nuestro ponente, bienvenido, muchas gracias por su presencia. Y nos dice el doctor Eduardo Villasís, ¿nos puede indicar ejemplos de cambios de vida? Yo recuerdo en una conversación previa que tuvimos que me hablaba algo de los snacks. Tal cual, los snacks, pero no los ultraprocesados, sino respecto a esto, nosotros entendemos que muchas personas que, qué sé yo, una enfermera, una madre que cuida a sus hijos y trabaja en su domicilio o es costurera, un guardia de seguridad que tiene horarios rotativos, un médico mismo que muchas veces estamos fuera 12 horas al día del domicilio, no tenemos tiempo o no podemos darnos tiempo para hacer una media hora, una hora de actividad física al día. Está bien, pero podemos darnos snacks de actividad física. Estos snacks de actividad física podrían implicar que en lugar de esperar un ascensor para subir 3 pisos y si no tenemos ninguna limitación física, tomemos las escaleras. Si vamos a hacer compras en un supermercado, no estar dando vueltas media hora para estacionar el auto en la puerta del supermercado, sino dejarlo lejos y hacer una caminata de 1 cuadra más, de 2 cuadras más. Estas cuestiones que en el día a día nos pueden ayudar a hacer más actividad física, la madre que puede ir caminando a recoger a su nene de la primaria y llevarlo a la casa caminando y no en transporte público o no en taxi, qué sé yo, pueden ser alternativas para incorporar más y más actividad física a nuestra rutina diaria. Estos snacks, como reafirmo, ya tienen y se ha comprobado científicamente un impacto como actividad física. Programarla en una caminata de media hora diaria ya es algo positivo. Esa es una manera de introducir en nuestras rutinas hábitos saludables. Otra pregunta que viene de la red del doctor nos dice si nos podría hablar un poco más sobre el impacto de medicamentos como el SGLT2 y los GLP-1. Desde el 2015 en adelante, a partir de un ensayo clínico, el EMPA-RED, que posicionó la empagliflozina como un medicamento no solamente seguro desde el punto de vista cardiovascular, sino conveniente o protector desde el punto de vista cardiovascular para personas con diabetes, han venido haciéndose investigaciones y actualmente 2 medicamentos que no serían nuevos, las evidencias que se han ido recabando son las que han sido nuevas, son los inhibidores de SGLT2, fármacos con uso por vía oral,
y los análogos del GLP-1, que son tradicionalmente, habitualmente inyectables, pero ya existen en países vecinos análogos de GLP-1 también bioral. Entonces no podemos dividirlos así tan fácilmente en inhibidores de GLP-2, análogos de GLP-1, cada uno bioral o subcutáneo. Pero lo que sí podemos decir de ambos fármacos es que bien indicados son una ventaja, son un recurso terapéutico muy valioso para el manejo de personas con diabetes. Desafortunadamente, los análogos del GLP-1 no los tenemos en el cuadro básico de medicamentos. El que se puede utilizar en el Ecuador de forma aislada, es decir, solamente análogo de GLP-1 en forma inyectable de aplicación diaria, subcutánea, y un tratamiento para obesidad o para diabetes puede estar respectivamente entre $400 mensuales o $200 mensuales porque la dosis es diferente, aproximadamente de la mitad para tratamiento de diabetes o el doble para tratamiento de obesidad. Es un fármaco caro, pero ojalá perdiendo las patentes de estos fármacos, generándose o fabricándose medicamentos genéricos, se reduzcan los costos. Los inhibidores de SGLT2 son para personas con diabetes y nos ayudan a moderar la hemoglobina glicosilada, pero han demostrado también protección, en particular a nivel de la función renal. Personas que ya tengan afectada la función renal pueden utilizar inhibidores de SGLT2 que enlentezcan la progresión de nefropatía en personas con diabetes. Y en personas infartadas que utilizan inhibidores de SGLT2 se reduce la mortalidad. Así que son muy importantes, pero deben aplicarse luego de una consideración personalizada del posible beneficio y riesgos también. Bien. Otra pregunta desde la red nos preguntan, doctor, que cada qué tiempo es prudente realizar exámenes sería para hacer el diagnóstico de diabetes y para poder evitar complicaciones en personas que tengan diabetes. ¿Hay algún screening? En personas de más de 30 años que tengan, aún sin factores de riesgo, debería hacerse una glucemia de cada 1 a 3 años. Una glucemia basal, es decir, un examen de azúcar. Pero en personas, sí. Sería una glucemia en ayunas. En ayunas, totalmente. Ya. En personas con factores de riesgo ya mayores de 18 años, se debería hacer un estudio con más frecuencia. Si factores de riesgo se suman como obesidad o tener ya diagnosticada hipertensión, por ejemplo. Yo lo que pienso que debe hacerse es a todas las personas que son evaluadas en atención primaria, algo que no es ni siquiera un examen de sangre, sino un cuestionario Fine Risk o FIN-RISC, que está validado aquí en el Ecuador y que, como dijimos hace un momento, son preguntas y toma de medidas. No debe recurrirse al laboratorio necesariamente. Si la persona pasa a un estadio de alto riesgo o muy alto riesgo, entonces aplicar una glucemia capilar. Perdón, una glucemia en sangre venosa. Eso sí es útil, costo efectivo. Después, si la persona ya tiene diabetes y nosotros empezamos el tratamiento o corregimos el tratamiento tratando de llegar a objetivos, el mejor examen suele ser la hemoglobina glucosilada. Cada 3 meses en pacientes en quienes esté todavía intentando llegar a objetivos o haciendo cambios en el tratamiento, o cada 6 meses en pacientes en quienes ya se haya estabilizado o logrado los objetivos de glucosilada. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su respuesta. No, por favor. Doctor, no sé si tal vez nos podría indicar alguna de las complicaciones, porque tenemos que hacer también conciencia en el personal. Porque obviamente la diabetes de llegar a curar algún día, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer prevención. Y una vez ya establecida, todo el tiempo tenemos que mantenernos con medidas, como usted nos indica, medidas saludables, que podrían incluso favorecer, no sé si nos podrían disminuir o ir aumentando las dosis de medicamento que deberíamos utilizar. Empezando por una de sus reflexiones ahora, las cifras de la Federación Internacional de Diabetes nos dicen cómo de forma lamentablemente inexorable la diabetes va a seguir aumentando en todos los países, pero lamentablemente en los países de ingresos medios, de ingresos bajos, nuestro país está categorizado como ingresos medios, va a empeorar. Y vamos a tener además menos recursos para poder afrontar tanto el tratamiento de la diabetes per se como sus complicaciones, que son carísimas. Por ejemplo, que una persona llegue a necesitar diálisis a lo largo de su vida implica un gasto de decenas de miles de dólares en un año. Y si pensamos que esta persona va a necesitarlo durante 10, 20 o 30 años, es un gasto muy, muy grande. Por lo tanto, debemos concentrarnos en realidad en prevención. Si la persona no tiene diabetes,
que no llegue a tenerla. Si la persona ya tenía diabetes, prevenir las complicaciones. En este sentido, las complicaciones de diabetes a nivel macro y microvascular se han agrupado para que podamos identificarlas y hacer prevención. Macrovascular, la persona con diabetes tiene más riesgo, y en especial cuando la hiperglucemia se colude con hipertensión arterial y dislipidemia, peor aún tabaquismo, la diabetes tiene más riesgo o da más riesgo de producir infarto agudo de miocardio, enfermedad cerebrovascular y enfermedad arterial periférica. En la parte microvascular, las complicaciones más conocidas de la diabetes serían la enfermedad ocular por la diabetes, la retinopatía por diabetes, la enfermedad renal por diabetes, nefropatía diabética, y la neuropatía periférica, que nos puede llevar, cuando se combina con alteraciones circulatorias, al pie diabético y necesidad de amputaciones por pie diabético. Este es un espectro a grosso modo, pero nosotros debemos enfocarnos en qué cosa: que estas complicaciones no van a afectarle a la persona si tenemos un buen control glucémico desde el inicio de la presión arterial y de la dislipidemia, que son evitables, igual que la diabetes y la obesidad no son una condena para nuestra vida moderna, son evitables, como ya dijimos. ¿Qué es lo más importante, yo considero, en respecto a las complicaciones crónicas de la diabetes, en especial de las microvasculares? Reconocer que son asintomáticas desde su inicio, y por lo tanto que hacer, por ejemplo, un fondo de ojos una vez al año en las personas que se diagnostican de diabetes tipo 2 desde el diagnóstico, y luego anualmente en las personas con diabetes tipo 2 desde el diagnóstico, tener una creatinina y un cálculo del filtrado glomerular para mirar si ya no hay una afectación, y además tener una relación albuminuria-creatinina en un examen en orina espontánea. No se necesita recolectar orina 24 horas. En un examen habitual de orina de la mañana se puede aplicar o medir la microalbuminuria o la relación albumina-creatinina. Entonces, y no más fácil, porque ni siquiera necesitamos laboratorio o fondo de ojos. Hacer un examen de pies a nuestros pacientes con monofilamento diapasón, prevenir o identificar tempranamente las complicaciones. No hay que hacer exámenes de miles de dólares, exámenes que se pueden y deben hacer desde el primer nivel de atención. También nos han hecho algunas preguntas sobre qué ejercicio recomienda usted en personas de tercera edad con diabetes. En primera instancia, hay que valorar la funcionalidad de la persona de la tercera edad, y esto es muy disímil. Que una persona esté en la tercera edad no implica discapacidad, no implica mermar la posibilidad de hacer actividad física. Uno puede tener, y de hecho tenemos la fortuna de tener pacientes de 80 años que hacen 30, 40 kilómetros de bicicleta y lo hacen mejor que personas más jóvenes, me incluyo yo mismo. Entonces, debemos hacer una evaluación funcional de la persona. Segundo, lo primero que se podría hacer es mandar a caminar a las personas. No todas lo lograrán por recrosis de rodilla, de cadera, etcétera, complicaciones traumatológicas o ortopédicas, pero una caminata al aire libre, si es posible, de media hora por día o a lo sumo pasando un día, ya implica beneficios en mortalidad. Hay estudios que demuestran esto. Si la persona además puede, ya desde los 40 años, además de la caminata que se consideraría un ejercicio aeróbico, añadir 20 minutos, unas 3 veces por semana, de actividad física de fuerza, actividad física que se puede hacer con ligas, con mancuernas. Muchas veces les decimos a los pacientes: puede agarrar usted 2 botellas de cualquier marca de agua, llenas con agua potable, y con esas, 1 libra aproximadamente, por cada brazo, hacer actividad física. Hay programas en YouTube, hay aplicaciones en el celular, donde se puede sacar de forma sin costo y adaptar esto a nuestros adultos mayores para que hagan actividad física. En resumen, caminata, y si se puede combinar actividad física de fuerza, sería lo ideal. Hay un punto de corte de 150 minutos por semana. En efecto, si nosotros ponemos la media hora que yo justo mencionaba, pasando un día, nos aproximamos a los 150 minutos por semana, pero si se puede hacer de forma constante y diaria, mejor. Los 150 minutos por semana sirven para categorizarnos en no sedentarios, pero si podemos implementar más actividad física, mejor todavía. Excelente, bueno, se nos ha acabado el tiempo. Deberíamos tener más preguntas, estamos muy contentos con toda su ponencia. Creo que hemos logrado el objetivo que es en este día, concientizar sobre la diabetes. Y nos queda la semana de la prevención. Y sí, nos queda es toda una semana que tenemos para
concientizar en cambio el consumo del azúcar, que sería la causante de la diabetes. Ajá, en parte. Una reflexión final para terminar. Que no existen soluciones mágicas, no existen tratamientos mágicos, ni farmacológicos, ni quirúrgicos que nos ayuden a combatir de forma causal la epidemia de las enfermedades crónicas en general, ni de la diabetes en particular. La forma de vencer en este sentido a este azote para la salud pública, hablando ya de diabetes mellitus, en particular de diabetes mellitus tipo 2 y de diabetes gestacional, es la promoción, es la salutogénesis y es la prevención. Y para ello, las medidas que tomemos, los agentes de salud son importantes, pero además son importantes las medidas que se tomen desde los gobiernos, desde el gobierno nacional, de los gobiernos locales, facilitándonos ambientes salutogénicos. Muchas gracias, Muchas gracias, doctor. el día de hoy. Muchas gracias a todos por seguirnos y esperamos contar con su presencia en otra ocasión. Otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta pronto.